Polluelo, buenas tardes. Voy a explicarles hoy una clase de ciclo hormonal que estaba pensada para que sea la continuación de una que les grabé ayer, pero que mandé a editar, esa clase que me edita Lisandro, y no la pudo descargar, tuvo problemas, no la pude editar. De todas maneras, se puede dar la de hoy. Digamos, el plan original era que les iba a dar ayer, que es lo que les filmé, que es el eje, la explicación del eje hipotálamo hipófisis gonadal, con cada nivel, explicado el mecanismo de acción, y hoy le hablaba de las hormonas. Se puede hablar de las hormonas sin haber hablado específicamente del eje primero, y probablemente hoy o mañana me pase la clase ya editada, así que les voy a subir. Por consiguiente, para no atrasarnos, voy a seguir con el plan, quedó pendiente la clase de ayer, les voy a explicar el ciclo hormonal. En relación al ciclo hormonal, les voy a explicar un PowerPoint que les preparé, a ver, ahí está, donde vamos a hablar del ciclo, como les decía. A ver, entonces, vamos a hablar del ciclo hormonal. La parte fisiológica, exclusivamente fisiológica. En la clase anterior les integré la histología con la fisiología. Ahora hablar de fisiología. Entonces, el ciclo menstrual nosotros habíamos definido como el conjunto de cambios cíclicos, bla, 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 ya se lo definí mil veces, experimentado por una mujer en edad reproductiva, que incluye un ciclo hormonal, un ciclo ovárico, un ciclo endometrial. Bueno, esta lámina también la hemos visto alguna vez. Nosotros veíamos que si lo dividimos en una fase folicular y una fase lútea, o una fase preovulatoria y una fase posovulatoria, este es el comportamiento de las hormonas en la fase preovulatoria, donde tenemos en la fase preovulatoria prácticamente todas las hormonas bajas, con excepción de la folícula estimulante, que comienza, hace un pico precoz al principio del ciclo, y esto estimula el desarrollo de los folículos ováricos. Estos folículos, a medida que crecen, van segregando estrógenos. Los estrógenos a nivel del útero que había menstruado lo hacen proliferar. Al llegar a cerca de la fecha de la ovulación, los estrógenos 24 o 48 horas antes empiezan a aumentar mucho de tamaño, tienen el pico de estrógenos preovulatorio, y este pico de estrógenos lo que provoca es, a su vez, un feedback positivo, un ratito lo vamos a ver, sobre la folícula estimulante y sobre el luteinizante, y esto va a provocar la ovulación y la luteinización. Los restos del folículo que quedan en el ovario se luteinizan, forman el cuerpo lúteo amarillo, el cual comenzará a segregar progesterona, que a nivel del endometrio lo hace secretor, por las dudas que es embarazada, y tiene además un efecto termógeno, eleva la temperatura corporal. Bien, entonces, al final del ciclo, si tú quedas embarazada, el cuerpo lúteo evolucionaba, esto determinaba la caída de los niveles de estrógeno y progesterona, y esto determinaba que la mujer, que el endometrio evolucione y que unos días después la mujer vuelva a menstruar. Entonces, si hoy nos remitimos exclusivamente al ciclo hormonal, extraemos del gráfico anterior solo las hormonas, nosotros vemos que el comportamiento es muy peculiar. Si las tomamos por separado, vemos que la folícula estimulante tiene un ascenso precoz. Cuando se produce este ascenso, produce el desarrollo folicular y comienzan a desarrollarse los folículos y a segregar estrógenos. Los estrógenos hacen un feedback negativo y lo que hacen es que caiga la folícula estimulante. Al caer la folícula estimulante, esto retira el apoyo al resto de los folículos, aquellos que tengan menos receptores para folículo estimulante, para seguir desarrollándose, y entonces se producen los procesos de selección y dominancia. El folículo dominante crece mucho, 300 veces su tamaño, genera muchos estrógenos por arriba de los 300 picogramos mililitros, y esto desencadena un feedback positivo a medio del ciclo, que provoca un pico de FSH, al igual que un pico de LH. Esto provoca la ovulación y la luteinización, caen la folícula estimulante y la luteinizante, caen los estrógenos hasta que se forma el cuerpo lúteo segrega mucha progesterona, en segundo lugar también estrógenos, cuando el cuerpo lúteo evoluciona vuelven a caer. Si tomo decía las hormonas de forma individual, la luteinizante tiene un solo pico, preovulatorio, a la altura de la ovulación. La progesterona tiene un solo pico, posovulatorio, con el cuerpo lúteo. Hay un subtipo de progesterona, que es la 17-hidroxiprogesterona, que tendría, que la fabrica el folículo y que tendría un pequeño piquito acá, pero no todos los libros la mencionan. La progesterona como tal tiene un solo pico posovulatorio. Después, la folícula estimulante, algunos consideran que tienen un solo pico preovulatorio, y otros dicen que este ascenso precoz lo consideran un pico, pero no es un pico acá, es bastante pronunciado, pero no es tan pronunciado, más atenuado, esta parte preovulatoria, esta parte de la fase folicular de la folícula estimulante, o sea que podríamos decir que tiene un pico ovulatorio,
Mientras que entonces sí, la única hormona que tendría dos picos verdaderos son los estrógenos. Un pico preovulatorio por los folículos y un pico posovulatorio por el cuerpo lúteo. ¿Entienden? Bueno, entonces, las hormonas clave del ciclo son 5. El factor liberador de gonadotrofinas, la folículo estimulante, la luteinizante, los estrógenos y la progesterona. Vamos a analizar hoy las primeras 3. Con respecto al factor liberador de gonadotrofinas, hay de cada una hay que saber 10 cosas. La composición química, el origen, el órgano blanco, el mecanismo de acción, etc. Con respecto a la composición química, es un decapéptido, o sea, un péptido que tiene 10 aminoácidos. Pertenece al grupo 1 de hormonas, según el blanco, está codificado en un gen que se encuentra en el cromosoma 8. Respecto al origen, se generan las neuronas hipotalámicas peptidérgicas, que algunos autores llaman también GNRH-érgicas, y otros directamente gonadostatos. Estas se encuentran en 2 principales áreas del sistema del hipotálamo, que son el área preóptica, cercana al hipotálamo, o en el hipotálamo anterior, y el núcleo orcuato del hipotálamo medio. El área preóptica es el único sector del hipotálamo que no deriva del diencéfalo, deriva del telencéfalo. Y las neuronas que llegan al área preóptica suelen migrar de la placoda olfatoria. Por eso es que tenemos tanta relación entre el olfato y la función sexual, que esto lo vamos a ver más adelante. Bueno, las neuronas que generan al factor liberador de gonadotrofinas en el área preóptica y en el núcleo orcuato constituyen 2 centros diferentes. En el núcleo orcuato se habla de un centro tónico, mientras que en el área preóptica se habla de un centro cíclico. Es decir, que las del núcleo orcuato generan una secreción pulsátil en la pubertad de GNRH, pero los pulsos no se modifican en amplitud y en frecuencia a lo largo del ciclo. En cambio, las que se encuentran en el área preóptica sí lo hacen. Estas que se encuentran en el área preóptica constituyen el núcleo cíclico, el centro cíclico de secreción del factor liberador de gonadotrofinas, y estas no solo son pulsátiles, sino que la pulsatilidad, tanto en su frecuencia como en la amplitud de los pulsos, se va modificando a lo largo del ciclo menstrual. Las neuronas del núcleo orcuato, del centro tónico, no tienen dimorfismo sexual, las tienen los varones y las mujeres. En cambio, en el área preóptica del hipotálamo anterior, el centro cíclico es dimórfico. Estas neuronas están bien diferenciadas en las mujeres y no están diferenciadas en los varones. Bueno, respecto al transporte, se vierte la sangre portal, es una hormona hidrosoluble, con lo cual se transporta libremente. El órgano blanco es la hipófisis, ¿sí? Concretamente la pars distalis de la adenohipófisis. Lo que hice en la clase anterior es recordarles más o menos cómo era la estructura de la hipófisis y del hipotálamo, y concretamente actúa sobre células cromófilas, basófilas, gonadotróficas. Células cromófilas, basófilas, gonadotróficas de la pars distal y de la adenohipófisis. Ese es el órgano blanco del factor liberador de gonadotrofinas. Con respecto a los receptores, son receptores de membrana de tipo, los típicos receptores en serpentina, o de 7TM, 7 dominios de transmembrana. Es un receptor que puede estar acoplado a las 3 familias importantes de proteína G, tanto la GS como la GI como la GQ. Por eso el mecanismo de acción se hace mediante segundos mensajeros, pueden hacerlo tanto mediante el AMP cíclico como mediante el IP3 y el DAC, según a qué GQ estimule. Con respecto a los efectos, estimula la síntesis de las gonadotrofinas hipofisarias y la liberación de las mismas. Los estímulos para su secreción son el glutamato, generado por neuronas glutaminérgicas, el aspartato, las catecolaminas, las quispeptinas, que son péptidos generados por unas neuronas denominadas quispeptidérgicas, y los estrógenos a alta concentración, superior a 300 picogramos por mililitro, entre otros factores. Les puse algunos, los más importantes. Lo mismo con respecto a la inhibición. Inhibida por el GABA, las neuronas GABAérgicas, por los péptidos opioides, por la dopamina, por la LH hipofisaria, por la MSH, por los andrógenos, progesterona a cualquier concentración, y por los estrógenos a concentraciones inferiores a los 300 picogramos por mililitro. Con respecto a la secreción, a partir de la pubertad es típicamente pulsátil, la frecuencia y la amplitud de los pulsos se modifican a lo largo del ciclo menstrual. Así, en la fase folicular hay un pulso cada 60 a 90 minutos, aproximadamente un pulso por hora o un pulso por hora y media, con una amplitud aproximada de 7 unidades internacionales por litro. Próximo ovular aumenta el doble la frecuencia de los pulsos, puede haber hasta 2 pulsos por hora de aproximadamente 15 unidades internacionales por litro, aumenta también la amplitud. Mientras que en la fase lútea disminuye tanto la frecuencia como la amplitud
existiendo un pulso cada 4 horas de aproximadamente 8 unidades internacionales por litro. Entonces, así vemos la secreción pulsátil de la GnRH. Fíjense, en la fase folicular, la frecuencia de los pulsos es importante, pero no tanto como en la fase preovulatoria. Preovulación aumenta mucho la frecuencia y también la amplitud. En cambio, en la fase lútea, no solo que disminuye la frecuencia, porque es un pulso cada 4 horas, sino que también disminuye mucho la amplitud. Entonces, importante. La amplitud de los pulsos del factor liberador de gonadotrofinas es directamente proporcional a la amplitud, tanto de la folícula estimulante como de la luteinizante. Cuanto más amplios son los pulsos del factor liberador de gonadotrofinas, más alta va a ser la secreción de las gonadotrofinas. Pero la frecuencia de los pulsos del factor liberador de gonadotrofinas se vincula a la relación entre LH y FSH. Así, si los pulsos son de baja frecuencia, la concentración de la folícula estimulante será mayor que la de la LH. En cambio, como pasa a principio y a final del ciclo. En cambio, si los pulsos son de alta frecuencia, como ocurre a mediados del ciclo, la concentración de la LH superará la FSH. De hecho, el pico preovulatorio de LH tiene una amplitud mayor que el pico preovulatorio de la folícula estimulante. Vamos a la folícula estimulante. Composición química. Es una glucoproteína rica en manosa, galactosa y otros glúcidos. Su peso molecular es de aproximadamente 34 kilodaltos con 10% de glúcidos y pertenece al grupo 2 de hormonas. Presenta dos cadenas o subunidades, son la alfa y la beta. La alfa es común al luteinizante, o sea, folículo estimulante, luteinizante, tirotrofina y gonadotrofina coriónica, está codificada en el cromosoma 6. En cambio, la beta es específica de la folículo estimulante y está codificada en el cromosoma 11. ¿Vieron que cuando a una mujer embarazada se le hace el test de la subunidad beta de la gonadotrofina coriónica? Es porque si yo hiciese un test de subunidad alfa, le daría positivo el test de embarazo a cualquier persona. A las mujeres embarazadas y a las mujeres no embarazadas y también a los hombres. Porque daría positivo, por ejemplo, con la tirotrofina. En cambio, la subunidad beta es específica de cada uno. El origen son las células cromófilas, basófilas, gonadotróficas de la parte distal y de la adenohipófisis. El transporte se hace libre en sangre general, con hormona hidrosoluble. Y los órganos blancos son las gónadas. Existen receptores para folículo estimulante en las células foliculares y granulosas del ovario y las células de Sertoli testiculares. Los receptores son de membrana, de tipo de serpentina o 7TM. Es un receptor acoplado a la proteína GS, no a la GQ, GI, como el GnRH. El mecanismo de acción es un segundo mensajero, que es el AMP5. Efectos. Para las células de Sertoli testiculares, estimula la maduración de los túbulos seminíferos, estimula el inicio de la espermatogénesis, para que termine la espermatogénesis necesito testosterona, y estimula la síntesis de la proteína ligadora de andrógenos o ABP, PLA o ABP, Androgen Binding Protein, que se fija la testosterona y la mantiene secuestrada dentro del testículo. Sobre las células foliculares y granulosas, estimula el crecimiento y la maduración folicular, estimula la síntesis de receptores para LH y estimula la aromatización de andrógenos a estrógenos. Los estrógenos se fabrican en las células granulosas a partir de los andrógenos sintetizados en las tecales. Recuerden la teoría de las dos células, dos gonadotrofinas, que vamos a retomar cuando hablemos de las hormonas sexuales. Los estímulos para secreción son el factor liberador de las gonadotrofinas, las activinas ováricas, los estrógenos a alta concentración, superior a 300 picogramos mililitros, y la inhibición de sus secreciones por inhibina ováricas, por andrógenos, por progestágenos, por estrógenos a concentraciones inferiores a 300 picogramos por mililitro. La secreción tiene un ritmo infradiano. En el caso del factor liberador de gonadotropina era ultradiano. Eran ciclos, porque vos tenés tres tipos de ciclos: ultradianos, circadianos, infradianos. Circadiano alrededor del día. Cuando vos tenés un pico en 24 horas, o algo que se modifica a lo largo de 24 horas. Cuando se modifica con un ritmo más rápido que 24 horas, por ejemplo, un pulso por hora, un pulso cada 4 horas, como el factor liberador de gonadotropina, decimos que es un ritmo ultradiano. En cambio, cuando hay por ejemplo un pico por mes o 2 picos por mes, ahí hablamos de ritmo infradiano. Esta tiene un pico preovulatorio. La amplitud se modifica a lo largo del ciclo menstrual. En la fase folicular temprana la amplitud es de 10 unidades internacionales por litro. 12 a 24 horas antes de ovular la amplitud asciende hasta aproximadamente 16 unidades internacionales por litro. Es el pico de la FSH. Al final de la fase lútea existe un aumento precoz
o disminución del feedback negativo de los estrógenos y la progesterona. Este aumento precoz de la folículo estimulante causará el reclutamiento en los primeros días del ciclo posterior. Importante, el pico de FSH se produce 12 a 24 horas antes de ovular. Su causa es el feedback positivo ejercido por los estrógenos junto a la 17-hidroxiprogesterona. Su consecuencia es que estimula un aumento del número de receptores para LH en las células granulosas, favoreciendo así la luteinización por ovulación. Chicos, vos tenés dos células en el folículo ovárico, la granulosa y la luteinizante. La luteinizante siempre tuvo receptores para LH, la granulosa no, tiene receptores para FSH. Eso es la base de la teoría de las dos células, dos gonadotropina. Entonces, si esto quedase así hasta la ovulación, tras la ovulación, las únicas células que se luteinizarían serían las tecales, porque podrían responder al LH, las otras no. Entonces, yo tendría la mitad de un cuerpo lúteo. O sea, el cuerpo lúteo solo tendría células tecoluteínicas y podría generar la mitad de la progesterona que genera habitualmente. En cambio, un cuerpo lúteo, para que se forme bien, se tiene que formarse a partir tanto de células tecales como granulosas. Entonces, para que las granulosas se luteinicen, yo necesito el pico de FSH, porque la ovulación y la luteinización la hace la LH, no necesita FSH. ¿Para qué necesita la FSH? ¿Por qué se produce ese pico de FSH junto al LH? Para que cuando se produzca la luteinización, el cuerpo lúteo tenga tantas células tecales como granulosas, porque la clave es que la FSH estimula la expresión de los receptores para LH. Y como esta hormona ayuda la acción de la otra hormona. Con respecto a la luteinizante, la composición química es muy similar, pero tiene menor peso molecular, 25 kilodalton con 15% de glúceos, también pertenece al grupo 2 de hormonas, y también tiene dos cadenas, alfa y beta. La alfa es común a la FSH, TSH y GSH, y está codificada en el cromosoma 6 como la alfa de la folículo estimulante, pero mira la beta. La beta es específica de la LH y hasta está codificada en un cromosoma diferente. La FSH, su unidad beta de la FSH se codificaba en el cromosoma 11 y esta en el 19. Bueno, el origen es igual, células cromófilas, basófilas, gonadotróficas, no hay una célula para FSH y una para LH, la misma célula puede fabricar las dos. A la par distal de la adenohipófisis, el transporte es libre en sangre general porque es una hormona hidrosoluble. Y los órganos blancos también son las gónadas, pero distintas células. En el ovario actúa sobre células tecales y luteínicas, y en el testículo sobre la célula de Leydig. Los receptores igual, están en membrana, son de tipo serpentino 7TM, es un receptor acoplado a la proteína GS. El mecanismo de acción es mediante el segundo mensajero AMP cíclico. Y los efectos son los siguientes. Sobre la célula de Leydig estimula la esteroideogénesis y la síntesis de testosterona. Sobre las células tecales ováricas estimula la síntesis de andrógenos, testosterona, androstenediona y otros. Estimula la ovulación al actuar, estimula la síntesis de andrógenos al actuar sobre las células tecales internas. Y la ovulación en parte al actuar sobre las células tecales externas porque durante el pico del LH se va a producir su contracción. Sobre las células luteínicas ováricas, una vez que se formó el cuerpo lúteo, estimula la luteinización, la formación de estas células y la síntesis de progesterona. Los estímulos para su excreción son los mismos que el otro: LRH, activina, estrógeno a alta concentración, la inhibición es la inhibina, los andrógenos, la progesterona, los estrógenos a concentración inferior a 300 picogramos por mililitro, y la secreción, en un ritmo infradiano, con un pico preovulatorio. La amplitud se modifica a lo largo del ciclo menstrual. Fíjense, en la fase folicular temprana, la amplitud es menor a la de la FSH. ¿Por qué? Porque los pulsos son de baja frecuencia. 12 a 24 horas antes de ovular, la amplitud asciende hasta más de 25. El pico de LH, que es mayor al de FSH, porque los pulsos son de alta frecuencia. Y a fines de la fase lútea, existe un aumento por disminución del feedback negativo por los estrógenos y la progesterona. Importante. El pico de LH se produce 12 a 24 horas antes de ovular. Su causa es el feedback positivo ejercido por los estrógenos junto a la 17-hidroxiprogesterona, y la consecuencia es que estimula tanto la ovulación como la posterior luteinización. Bueno, la ovulación, la hormona luteinizante, lo que hace es estimular la síntesis de hormonas esteroides foliculares como la progesterona. Se produce la expresión de enzimas proteolíticas como la colagenasa que debilitan la pared del folículo. Al mismo tiempo secretan prostaglandinas que produce vasodilatación e hiperemia folicular, trasudado de plasma al interior del folículo, entonces el folículo aumenta la presión, se produce una tumefacción. Si a eso encima tenemos que la pared folicular está debilitada
que degenera la mácula o el estigma pelúcido, cuando se produzca la contracción de la zona de la teca externa, se produce la rotura del folículo y la evaginación, la expulsión del óvulo. Los mecanismos de feedback. A ver, chicos. Al principio del ciclo en la fase folicular es un feedback negativo. ¿Por qué? El hipotálamo libera el factor liberador de gonadotrofinas que estimula la hipófisis para que libere folículo estimulante y luteinizante. La folículo estimulante estimula el ovario, que libera estradiol, y el estradiol hace feedback negativo. ¿Para qué? Para realizar los procesos de reclutamiento, selección y dominancia, y que la mujer desarrolle un solo folículo dominante. Al llegar a la mitad del ciclo, el hipotálamo libera el factor liberador de gonadotrofinas con una frecuencia y una amplitud mayor que acá. Esto estimula la hipófisis anterior, que libera FSH y LH, estimula el ovario, que libera mucho estradiol, más de 300 picogramos por mililitro, lo que hace un feedback positivo, los mecanismos intrínsecos de este feedback positivo, que lo vamos a ver, y esto provoca un pico de FSH y sobre todo LH, que provoca el pico de FSH, la expresión de receptores para LH, y el pico de LH, la ovulación y la luteinización. En la fase lútea, el hipotálamo libera el factor liberador de gonadotrofinas, pero con una frecuencia y una amplitud menor. Estimula la hipófisis anterior, que libera el FSH y LH, pero en muy baja cantidad, porque el ovario, que tiene el cuerpo lúteo en desarrollo, libera progesterona, que vuelve a ser un feedback negativo. ¿Para qué este feedback negativo? Para que si la mujer no está embarazada, vuelva a menstruar. Con lo cual, fase folicular, feedback negativo. ¿Cuál es la causa? Estrógenos a dosis inferiores a 300 picogramos por mililitro. ¿Cuál es la consecuencia? El proceso de reclutamiento, selección y dominancia. O sea, la regulación, el desarrollo folicular. Mediados del ciclo, feedback positivo. ¿Cuál es la causa? Estrógenos a concentración superior a los 300 picogramos mililitros. ¿Cuál es la consecuencia? La ovulación y la luteinización. Fase lútea, vuelve a haber feedback negativo. ¿Cuál es la causa? La progesterona en alta concentración. ¿Cuál es la consecuencia? Si la mujer no queda embarazada, la menstruación. Finalmente, cambios existen con la edad en las hormonas y las gonadotrofinas. Miren, en el feto hay un aumento de gonadotrofinas, que es parte del desarrollo normal del eje hipotálamo hipófisis gonadal en el feto, pero después caen, ¿sí? Y se mantienen durante toda la infancia en lo que es el hiato prepuberal. Durante la pubertad comienzan a aumentar y durante el periodo reproductivo vos vas a tener una secreción cíclica, ¿sí? Con un ritmo infradiano y característicamente con mayor concentración, o sea, generalmente no en los picos ya lo sabemos, pero generalmente yo mido las concentraciones basales, la concentración de LH es mayor que la de FSH a lo largo de toda la vida reproductiva, hecho que cambia después de que se venga durante la senescencia. Por ejemplo, en la menopausia en la mujer, o la mal llamada andropausia en el varón, esto es la modelo P6. Acá aumentan mucho las hormonas, las gonadotrofinas. ¿Cómo? Bueno, aumentan porque han involucionado las gónadas. Y al involucionar las gónadas que hacen feedback negativo, eso desreprime la secreción y la folículo estimulante y la luteinizante aumentan, pero característicamente la folículo estimulante supera los niveles basales, folículo estimulante a lo largo de todo el ciclo, supera a la luteinizante. Conclusión, antes de la pubertad, ambas tienen concentración baja, con folículo estimulante mayor a luteinizante. Durante el periodo reproductivo, ambas tienen concentraciones altas, con luteinizante más alta que la folículo estimulante. Y después del periodo reproductivo, en la menopausia o en la andropausia, ambas tienen concentraciones muy altas a causa de la disminución del feedback negativo ejercido por los estrógenos y la progesterona, porque estos han disminuido su secreción, pero característicamente la folículo estimulante vuelve a superar al luteinizante como pasaba antes del periodo reproductivo. ¿Estamos? Bueno, entonces, a ver ahora. Ahora vamos al pizarrón. A ver. Entonces. Cualquier cosa. Muy bien. A ver. Perfecto. Vamos a ver el pizarrón acá. Entonces, resumiendo el ciclo. Resumen del ciclo hormonal. Vos vas a tener
Si nosotros graficamos el ciclo, día 1, día 14 y día 28, fase folicular y fase lútea, nosotros vamos a ver que la hormona folículo estimulante, vamos a hacerla verde, no se ve mucho el verde. Bueno, a ver. Tiene un aumento precoz al principio del ciclo como consecuencia de la involución de la involución del cuerpo lúteo en el ciclo anterior y la caída de los niveles de estrógeno y progesterona. Después, como se realiza un proceso de feedback negativo, vuelve a caer, pero tiene un pico 12 a 24 horas previo a ovular por el feedback positivo. Después vuelve a caer, porque se hace un feedback negativo, y hacia fines del ciclo tiene un aumento precoz. ¿Vamos? Bien, esa es la folículo estimulante. ¿Qué hacen los estrógenos? Los estrógenos, vamos a dibujar en azul, si encontramos el azul. Los estrógenos se van sintetizando a medida que crecen los folículos, aumentando. Tiene un pico preovulatorio, pero que más ancho, empieza antes que el pico de las gonadotrofinas, porque pueden comenzar incluso hasta 48 horas antes de 36 a 48 horas antes de ovular, y después, o sea que no se ve el de la folículo estimulante, me parece. Bueno, te lo hago en rojo. Folículo estimulante vamos a hacerlo en rojo. Esa es la curva de la folículo estimulante, ahora se ve. Bueno, esto que lo dijimos. Y después, caen, pero cuando el cuerpo lúteo se desarrolla también genera estrógenos. No tanto como el folículo maduro, pero genera. Y después cae cuando involuciona el cuerpo lúteo. Vamos a la luteinizante. Esta la vamos a hacer en negro. La luteinizante se mantiene baja, pero cuando los estrógenos están elevados, hacen el feedback positivo, esta luteinizante hace su pico. Y finalmente la progesterona, tengo dos tipos de progesterona, la vamos a hacer. Espera, luteinizante era el negro. Y la progesterona la vamos a hacer así. En azul, progesterona. La progesterona se mantiene siempre baja, hace un pequeño pico preovulatorio que es no de progesterona pura, sino de 17-hidroxiprogesterona, y la progesterona después se segrega en gran cantidad durante la fase lútea por el cuerpo lúteo en desarrollo. Entonces, ahí tienen las 4 hormonas. Si nosotros vemos la amplitud en las distintas fases, hormona, FSH, LH, estrógenos y progesterona en la fase folicular temprana, podríamos decir, a esta altura, A, vamos a tener una amplitud de la folícula estimulante de 10 unidades internacionales por litro, con una amplitud de la luteinizante de 7 unidades internacionales por litro. O sea, la folícula estimulante es mayor a la luteinizante, pues los pulsos del factor libidinal de gonadotrofina son de baja frecuencia. Después, acá, la fase ovulatoria, cerca de ovular, B, tenemos los picos de ambas hormonas, con una concentración de folículo estimulante de 16 unidades internacionales por litro, pero con una concentración de luteinizante que puede ser de 25 o más. O sea que la concentración de luteinizante supera la concentración del pico de luteinizante, más alto que el pico de folículo estimulante, y esto se debe a los pulsos de alta frecuencia que tiene el factor liberador, el factor liberador de gonadotrofina. Bueno, y después la fase lútea, a esta altura, C, nosotros vamos a ver que las dos hormonas tienen concentraciones bajas, pero aumentan al final. Cuando cae el estrógeno y la progesterona, porque involuciona el cuerpo lúteo, es cuando aumentan esto. Ese aumento precoz
es el que va a determinar, aumenta más la folículo estimulante que la luteinizante, pero que también aumenta al final. Con respecto a los estrógenos y la progesterona, y el estrógeno, en esta fase tiene una concentración de 100 picogramos mililitro. Acá tiene una concentración de 300 o más de 300 picogramos mililitro. Y después la concentración es de 200, 250 picogramos por mililitro. Con respecto a la progesterona, acá se mantiene siempre baja a 1 nanogramo mililitro. Acá puede alcanzar 2,5 nanogramos por mililitro, y acá más de 10 nanogramos, 10, 20 nanogramos por mililitro. Estos valores en los distintos libros pueden tener distintos valores, pero nunca hay un libro que va a decir que hay más, por ejemplo, en la etapa ovulatoria hay más luteinizante, folículo estimulante que luteinizante. Los conceptos son los mismos, los valores son solo ilustrativos, no tienen que memorizarlos por ahí. A ver, ahí. Bueno, entonces, ¿se ve? Ahí está. Muy bien, ahí vamos a sacarle claridad. Bueno, ahí tiene más o menos descrito el ciclo hormonal. Fíjate entonces, ¿qué tengo? Con respecto a los picos. Los estrógenos tienen un pico preovulatorio cuya causa es el folículo maduro, el folículo de Graf, que ha crecido enormemente, y la consecuencia de este pico es que causa un feedback positivo que realiza los picos, que estimula los picos de LH y FSH. Después hay un segundo pico, que tiene como causa el cuerpo lúteo en su pleno desarrollo, y la consecuencia es que colabora con la progesterona para realizar el feedback negativo en esa segunda mitad del ciclo. La progesterona tiene un solo pico, que es ovulatorio, pero si consideramos un metabolito de la progesterona, que es la 17-hidroxiprogesterona, esta tiene un pico pre. Este pico de 17-hidroxiprogesterona, como causa es el folículo maduro en desarrollo, y como consecuencia es que ayuda a los estrógenos para realizar el feedback positivo en la mitad del ciclo. Sobre todo sobre la folícula estimulante. Estimula la expresión de los receptores. Mientras que en la fase posovulatoria, este pico de progesterona tiene como causa el cuerpo lúteo en pleno desarrollo y como consecuencia que hace feedback negativo sobre el eje. Acá estamos hablando del eje. Después las otras consecuencias son que estimulan que el endometrio se haga secretor. Pero eso ya lo analizamos con el ciclo endometrial. Acá estamos hablando sobre el eje. Entonces, vamos a ver. Estrógenos. El pico preovulatorio causa folículo maduro en desarrollo. Consecuencia, feedback positivo sobre folículo estimulante luteinizante. Segundo pico de estrógenos, causa, en la fase lútea, causa cuerpo lúteo en desarrollo. Consecuencia, colabora con la progesterona para realizar el feedback negativo en la fase lútea. Progesterona. En la fase folicular, o sea, en la fase ovulatoria, pico de 17-hidroxiprogesterona. Causa folículo maduro en desarrollo. Consecuencia, colabora con los estrógenos para desencadenar el feedback positivo. Pico de progesterona posovulatorio causa el cuerpo lúteo en desarrollo, consecuencia, estimula, realiza el feedback negativo sobre el eje para que la mujer que no queda embarazada pueda volver a menstruar. Bien, con respecto al pico de LH, es preovulatorio, 12 a 24 horas antes de ovular. La causa es el feedback positivo determinado por los estrógenos y ayudado por la 17-hidroxiprogesterona, y la consecuencia es que estimula la ovulación y la luteinización. Finalmente, la folícula estimulante tiene un pico preovulatorio coincidente con el de la luteinizante. La causa es el feedback positivo ocasionado por la 17-hidroxiprogesterona a los estrógenos, y la consecuencia es que aumenta el número de receptores para luteinizante en las células granulosas, favoreciendo la luteinización posterior. Vamos. Bueno, queridos, cópiense este esquemita, me parece copado, con los valores. Y con esto terminamos el ciclo hormonal. Lo único que me quedó de hormonas, creo que lo único que me quedó de la UP2, a ver, vamos a ver. Lo único que me quedó de hormonas es desarrollarles bien las hormonas sexuales. Vamos a hacer una clase así, capaz que hacemos una clase mixta. O sea, parte pizarrón, en parte de PowerPoint, como hicimos acá. Y les voy a desarrollar bien las hormonas sexuales. Estrógenos y progestágenos. Dejemos los andrógenos para desarrollar con los UP3, que son los temas que les voy a dar la semana que viene. Polluelos. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Nos vemos en la próxima. Y cuídense. Recuerden.